mi primera vez dando la monitoría en econometría y se me pidió de facultad grabar los videos. Entonces, pues por eso no Mm. asiste mucha gente. Como tiene el video ahí, pues cuando lo ve, cuando tiene tiempo, pues lo ve. Ah, usted también graba los videos. Sí, yo grabo los videos. Ah, comprendo. Sí, sí, sí. Igual me gusta que asista así sea una persona porque digamos que el material que yo tengo aquí está destinado como a hacer preguntas, ¿no? A hacer Sí. preguntas teóricas. Entonces, pues, digamos que genera más retroalimentación. Listo. Entonces empecemos. Bien, nosotros cuando hablamos de supuestos, en econometría, en economía, digamos que de manera general estamos refiriéndonos a todas esas condiciones que nosotros necesitamos, ¿cierto? Para poder simplificar las cosas, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros hablamos de supuestos cuando hacemos un estudio de mercado. Esto va para administración y para mercadeo, pero se entiende la idea. Uno en un estudio de mercado lo que hace es examinar las empresas, ¿cierto? Examina... Hola Andrés. Uno examina el comportamiento de las empresas. Entonces, por ejemplo, si estamos tratando de analizar el consumo de las personas por el helado, ¿cierto? Nosotros podríamos decir que una persona se enfoca en gustos del helado, en los sabores del helado, ¿cierto? En si el helado está derretido, digamos que es crema o si es más, digamos que es más consistente, entonces como la textura, ¿cierto? Se enfoca en la cantidad de helado y se enfoca en cosas que le pueden interesar a la empresa para diseñar un helado, ¿cierto? Pero hay cosas que también influyen en la decisión de compra de la persona que a la empresa no le interesa analizar, ¿cierto? Por ejemplo, a la empresa le podría interesar si la persona tiene ingresos, o sea, que pueda pagar el helado, pero hay cosas que no le interesan. Por ejemplo, a la empresa no le interesa si esta persona se siente bien o no se siente bien, si está deprimida o no está deprimida. Aunque esto podría llevar a consumir helado, pues no le interesa, ¿cierto? No le interesa a la empresa. Entonces, estas cosas que están acá, la empresa podría ponerlo como un supuesto. Y en base a eso modela un producto. Entonces, digamos que el supuesto sería que las personas están bien, que las personas no tienen ningún problema de salud, ¿cierto? Para consumir algún tipo de helado, que las personas no tienen diabetes. Y en base a eso hacen su estudio para hacer el helado. Pero entonces suponen una persona normal y común y corriente. Nosotros en econometría hacemos lo mismo con los modelos. Nosotros suponemos que el modelo está completo, nosotros suponemos que el modelo es normal, suponemos que el modelo es lineal y así muchas, muchas cosas. ¿Listo? En la sesión pasada nosotros tratamos estos supuestos, tratamos la homoelasticidad y la autocorrelación. Entonces ahí ya llevamos dos supuestos. En esta sesión tratamos los demás supuestos. Entonces, hasta el momento nosotros tenemos de estos 1, 2, 3, 4, 5, de estos 6 supuestos, nosotros ya tenemos homoelasticidad y no autocorrelación. Que en realidad son como los que más se evalúan, porque son los que cambian entre modelos. Es decir, tú cuando tienes una base de datos, digamos que te enfocas es en analizar esto, si el modelo cumple con esto. Uno se enfoca en todo en realidad, pero digamos que lo más importante son estos dos. La homoelasticidad, la no autocorrelación. Este también podría ser, pero digamos que de manera general uno siempre este y este. Si quieren pueden volver a ver el video y así tendrían un, pues saltando entre video y video podrían como enlazar los conceptos. Bien, nosotros decíamos, ¿cierto? Que el modelo de completitud, no, perdón, de homoelasticidad era cuando la varianza entre los individuos no cambiaba, ¿cierto? Que se mantenía igual. Es decir, tú tienes un individuo por acá, un individuo 1 y un individuo 2 y la varianza entre esos dos individuos va a ser la misma. Entonces, se leía así, la varianza, ¿cierto? Del error condicionada a x
es igual a la varianza. ¿Listo? O sea, es la varianza para todos los individuos. En autocorrelación decíamos que la covarianza entre un error de un individuo I y un error de un individuo J, o sea, dos individuos, a manera de ejemplo, condicionada a X, o sea, para cualquiera de las variables explicativas, mi beta 1, mi beta 2, mi beta 3, ¿cierto? Con sus X, es igual a 0. O sea, estábamos diciendo que estos individuos, sus errores no tenían relación entre sí, ¿cierto? No había como una relación, no se conocían sus errores. Su error no dependía del error del otro individuo. Y entonces ahora venimos a hablar de la completitud. Cuando nosotros hablamos de completitud es algo más o menos parecido a lo que les dije antes. Entonces hablamos de completitud y establecemos que el modelo está completo. Y en esta completitud viene a jugar un papel importante el error. A veces es con U, se simboliza con la U o con la E. Es decir, si nosotros tratamos de explicar un fenómeno en la realidad, el que siempre utilizo yo es homicidios, nosotros suponemos que todo lo que está acá explica perfectamente los homicidios, aunque eso no sea verdad. Lo suponemos. Suponemos, por lo tanto, que este modelo va a estar completo. Para que esté completo, nosotros necesitamos que haya aquí un error. Aquí metemos todo lo que no se puede observar, ¿cierto? Hay cosas que sí se pueden observar y que nosotros, digamos que no lo tenemos en cuenta, aunque deberíamos. Pero todo lo demás va a caer acá, al error. Y nosotros vamos a suponer que ese error es 0, ¿cierto? Va a tomar valor de 0 y que en realidad no va a afectar la explicación de mi variable dependiente, de mis homicidios. O sea que todo lo que está acá va a explicar perfectamente mis homicidios, como un fenómeno social. Y este supuesto sería así: la esperanza matemática, el término esperanza, la esperanza matemática de los errores es igual a 0. O sea, estamos diciendo en otra cosa que esto aquí es como si fuera un 0. ¿Listo? Para que no altere matemáticamente mi modelo, que no le agregue más valores. Solo queda la notación de E. ¿Listo? Si nosotros nos ponemos a analizar estos supuestos, la mayoría tienen que ver con los errores. Tienen que ver con U o E. Bien, errores aquí, errores acá, error por acá, ¿cierto? Error por acá. Todos son errores, tanto en la notación matricial como en la algebraica. Todos son errores. Si ustedes llegan a ver algún tipo de notación sin errores, denle una dudita ahí, porque probablemente sea, digamos, una de estas preguntas trampa del profesor. La mayoría de supuestos para los modelos hablan de los errores. ¿Listo? Y pues el supuesto de completitud también lo hace. Entonces, voy a leer lo que dice allí. La esperanza de que el error aleatorio en mi modelo, ya saben, es 0, es igual a 0. Es decir, que aunque afecte mi regresión, yo asumo que no lo hace. Entonces, con eso yo podría correr mi modelo. ¿Listo? De manera lógica. Si hay información medible en mi error que afecta a mi modelo, significa que en mi error aleatorio hay un error sistemático. Entonces, yo les explicaba la diferencia entre un error aleatorio y un error sistemático. El error que nosotros ponemos acá es un error aleatorio, no depende de nosotros. Y hay un error sistemático que sí depende de nosotros y que es como si nosotros tuviéramos la culpa. Y lo ponemos ahí. Ese error sistemático nos va a generar problemas en nuestro modelo. Tenemos que sacarlo de ahí, porque solo puede existir el error aleatorio. ¿Listo? Y básicamente es lo que está diciendo acá. Entonces, mi error aleatorio, hay un error sistemático. Y que ese error sistemático podría volverse parte de mis variables explicativas. O sea, estamos diciendo que si aquí solo debe haber un error aleatorio, pero si hay un error sistemático, pues nosotros deberíamos sacarlo y ese error sistemático deberíamos convertirlo en una variable más. ¿Cierto? Eso es está relacionado con otro supuesto que ya veremos ahorita. Pero quiero que tengan esta idea así de manera introductoria. Es decir, aquí solo debe existir el error aleatorio. Y yo les ponía el ejemplo de la escopeta de feria. Si nosotros teníamos una escopeta de feria,
Nosotros tratábamos de apuntar aquí, ¿cierto? Esto es una, creo que se llama Diana, sí, como mi tía. Nosotros aquí teníamos una Diana, nosotros tratábamos de disparar al medio y las balas caían de manera dispersa, de manera aleatoria, ¿cierto? Por condiciones del viento, por los nervios, ¿cierto? Por algún espasmo muscular al desviar las balas. Pero si nosotros apuntábamos aquí y las balas siempre quedan en una parte, a pesar de estar apuntando al medio, esto es un error sistemático. Y probablemente en ese caso la pistola estaba trucada, o sea, el cañón estaba torcido hacia el lado izquierdo y por eso caían los disparos aquí. Entonces, esto es medible. Como es medible, va a mi modelo. Este es el error sistemático y este es el error aleatorio. Bien, entonces, aquí hay algunos ejemplos, digamos que traté de diseñarlo de manera lógica para poder entenderlo. Bien, entonces dice, un error de un modelo econométrico está afectando considerablemente los resultados de un modelo, haciendo que sus betas no sean significativos. Entonces, si nosotros analizamos la respuesta a esto, sabemos que el modelo no cumple con el supuesto de completitud. ¿Por qué? Por lo que dijimos acá. Esto que está acá no debe afectar a mi modelo. Como en la pregunta que está acá dice que afecta considerablemente los resultados, entonces no cumple con el supuesto de completitud. Mi modelo no está completo. ¿Listo? No está completo, no está correctamente especificado. Bien, un error de un modelo econométrico es igual a 0. ¿Ustedes qué piensan? ¿Está completo o no está completo? ¿Cumple con el supuesto o no cumple? Sí lo cumple. Exacto, si lo cumple, si cumple el supuesto de completitud. Ahora bien, un economista encuentra que dentro de su error aleatorio hay un error sistemático. ¿Cumple el supuesto o no lo cumple? No lo cumple. Exacto, no lo cumple. Algo que se puede medir y que se debe sacar de ahí. Un economista encuentra que dentro de su error aleatorio hay variables identificadas y medibles que están afectando su modelo. ¿Ustedes qué piensan? ¿Lo cumple o no lo cumple? Dicémoslo otra vez. Dice que dentro de su error aleatorio hay variables identificadas. Es como si dijéramos que aquí hay esto. Dentro del error. ¿Cierto? Pero estamos diciendo que el error no es 0. Por lo tanto, como el error no es 0, pues no cumple con el supuesto. Hay más cosas dentro del error que simplemente el 0. Ahora, un economista encuentra que dentro de su error aleatorio no hay más variables que expliquen su modelo. Entonces, ¿qué piensan? ¿Cumple con el supuesto o no lo cumple? Sí cumple. Cumple. Exacto, sí cumple el supuesto de completitud. Está completo el modelo. Entonces ya con eso ya entendemos el supuesto de completitud. ¿Listo? Ahí deberíamos chulear homoelasticidad en autocorrelación. Pero ya vamos allá. Bien, el de homoelasticidad, volvemos a explicarlo. ¿Puedes volver a poner, por favor, el ejercicio que hicimos, por favor? ¿Este ejercicio? Vale. Ajá. Este. Listo. Listo. Ahora pasemos acá. Bien, ahora vamos al supuesto de homoelasticidad. Se me ha olvidado explicarles que nosotros tenemos dos tipos de notaciones. Tenemos que una notación es una manera de escribir las cosas. Es una notación, de hacer notar. Tenemos la notación algebraica, ¿cierto? Que está expresada como una ecuación, por así decirlo. Es una ecuación, sigue las reglas de la matemática, ¿cierto? Donde ustedes vean x por y más z al cuadrado, eso es una ecuación algebraica. Pero también teníamos una ecuación matricial, una notación matricial. Y esa notación matricial se refiere a esto que está acá, a conjuntos de números ordenados, ¿cierto? Esto es como si fuera, yo les explicaba que esto tiene mucha influencia en cómo se construyó Excel. Excel se hizo a partir de ideas matriciales. Entonces cada número toma un lugar. Y esto, digamos que tiene unas reglas diferentes a la regla de la matemática convencional. Digamos, aquí el orden importa. Digamos, tú tienes 2 por 3 y sabes que eso te va a dar 6, ¿cierto? Y si lo inviertes, 3 por 2,
sabes que te va a dar 6 también. En matrices no. En matrices esto y esto es diferente, porque el orden sí importa. ¿Listo? Entonces es algo diferente. Como es diferente, pues se ponen dos notaciones, una algebraica y una matricial. Pero igual recuerden que siempre que ustedes tengan errores y siempre que lo que está acá les pueda dar una pista, ya saben a qué supuesto se refiere. Ya les explico este. Este es el supuesto de homoelasticidad porque tiene varianza. ¿Listo? Habla de una varianza. Si ustedes ven una ecuación así y les presentan esta en su pregunta de examen, ustedes saben que como tiene aquí el símbolo de la varianza, pues es homoelasticidad. ¿Listo? Y aquí igual. ¿Sí lo ven? Eso se llama el símbolo sigma. Ya saben que en econometría utilizan mucho las letras griegas para hacer esas notaciones. Bien, entonces decíamos que el supuesto de homoelasticidad afirma que la varianza es igual para todos los individuos, ¿cierto? Y miren lo que pasa acá. Nosotros tenemos aquí una varianza, una varianza y una varianza. Esto que está aquí se llama el diagonal principal de una matriz de covarianza. Varianza-covarianza. En esta matriz ustedes ven que todos estos valores son iguales, ¿cierto? Matriz, varianza al cuadrado del error, varianza al cuadrado del error, varianza al cuadrado del error. Todo lo que está por fuera de esto son ceros. ¿Listo? Todo lo que está por fuera de esto son ceros. ¿Cómo se construyó esto? Ya les expliqué que las matrices tienen fórmulas diferentes a la matemática convencional y se construyen diferentes. Todo eso se construyó así, ¿cierto? El error de un individuo, voy a hacerlo en azul para que se distinga, el error de un individuo por el error de un individuo, pues me da el error del individuo al cuadrado, y eso lo simbolizamos con esto. Entonces, esa es la varianza. El error de un segundo individuo por el error de un segundo individuo, o sea, el mismo error multiplicado por sí mismo, pues me da esto, ¿cierto? Es como si estuviéramos hablando de 2 por 2. Pues esto es como si fuera 2 al cuadrado. Es lo mismo. Por eso aquí aparece el 2 arriba. Y lo mismo con el individuo 3. Ahora, esto es la varianza. ¿Listo? Todo esto es varianza, la diagonal principal de mi matriz. Todo lo que está por fuera, miren que son multiplicaciones entre errores de diferentes individuos. Error del individuo 1 por error del individuo 2. Error del individuo 2 por error del individuo 1. Y nosotros decíamos que esos errores no deberían estar relacionados. O sea, el error de un individuo no debería ser relacionado con el error de otro individuo. Por lo tanto, ese resultado debería ser 0. ¿Sí lo ven? Esto es esto, esto es esto y esto es esto, mi diagonal principal. Esto, lo que está por fuera de la diagonal principal es esto, esto es esto, y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, el supuesto de homoelasticidad nos dice que esa varianza debe ser igual para los individuos. Nosotros teníamos un gráfico que nos ayudaba a medir eso, que era este gráfico que estaba acá. Miren que esto es el eje de las X. Las X, digamos que son mis individuos. ¿Listo? Y decíamos que si esta es la distribución de la varianza, miren que tiene la misma forma para cada uno de los individuos. Y esa es la homoelasticidad, se cumple. Si no se cumpliera, aquí habría un pico, como algo así. Es decir, estos son parecidos, pero este no. Es allí no hay homoelasticidad, hay heteroelasticidad, es lo contrario. ¿Listo? Cuando hablamos de homo significa que es algo igual, como digamos que es como la homosexualidad, que es como la atracción entre el mismo sexo. Aquí es heteroelasticidad, o sea, son diferentes dispersiones de la varianza. Heteroelasticidad. ¿Y la hetero sigue siendo la misma notación matricial o sí, o cambia? No, esa es una pregunta interesante. Nosotros tratamos en la medida de lo posible de que vamos acá.
de que toda la varianza sea igual para poder correr nuestro modelo. ¿Por qué? Por ejemplo, imaginemos que la varianza de un error de un individuo, es su ingreso. Entonces aquí estamos analizando pobres, ¿cierto? Entonces todos los pobres tienen más o menos el mismo ingreso. Pero resulta que este individuo acá se ganó la lotería, entonces subió su pico de riqueza. Entonces nosotros no podríamos analizar a los pobres con un rico estando aquí. Nosotros debemos tener solo pobres, debemos tener todos iguales. Entonces no hay un supuesto de la heterocedasticidad porque no es lo ideal, ¿cierto? No es lo ideal en nuestro objeto de estudio. Nosotros debemos tener homocedasticidad. Nosotros suponemos que hay homocedasticidad. Heterocedasticidad es algo que nosotros no queremos. Nosotros queremos que los individuos sean parecidos para poder analizarlos. Era lo que te comentaba que en el anterior, en el primer parcial, que nos preguntaban esos supuestos y uno de los supuestos era eso de heterocedasticidad. Entonces, pues nos mostraban uno de los, o sea, la notación matricial, o sea, que cuál de esas fórmulas eran, y pues por eso pregunto que cuál, o sería la misma, o no sé. Ok, digamos, si te ponen a ti notación matricial, ¿cierto? Para tratar de identificar cuál es homocedástico y cuál es heterocedástico, lo que deberíamos de enfocarnos es en lo que está aquí multiplicado. Por ejemplo, si nos dijéramos que hay heterocedasticidad, estaríamos diciendo que esto, ¿cierto? Que la varianza de los individuos es diferente. O sea, tendríamos aquí la varianza de un individuo y tendríamos la varianza de un individuo J, y tendríamos la varianza de un individuo Y, por ejemplo. Tendríamos diferentes varianzas. Esto a manera de notación algebraica. Cuando hablamos de notación matricial, estaríamos diciendo acá, mira, estaríamos diciendo que el error del individuo 1 Y es diferente al error del individuo J, es diferente al error del individuo Z. ¿Y se entiende? Habrían varias varianzas. Suena raro, pero habrían varias, digamos, formas de escribir las varianzas, cada una para un individuo diferente. Por lo tanto, habría homocedasticidad, habría heterocedasticidad, pero no es como si fuera un supuesto. El supuesto es que hay homocedasticidad. La heterocedasticidad es lo que no queremos. Recuerda que lo que nosotros suponemos es lo que nosotros digamos que en lo que nos enfocamos, y los supuestos es lo que dejamos por fuera. Nosotros suponemos aquí que todos son pobres. ¿Listo? Voy a leer estas diapositivas para poder, digamos, que entender de manera técnica qué es lo que estoy diciendo aquí. Dice: la varianza del error condicionado a X, ¿cierto?, de un individuo, es decir, para cada individuo, es igual a la varianza. Recuerden que siempre que vean un símbolo así, significa que es condicionado a. Esto no es muy común verlo en el bachillerato, pero sí es común verlo en micro y en econometría. Cuando tenemos un slash es condicionado a. O sea, mi error depende de cierta medida con mis individuos. ¿Listo? Ahora, voy a leer lo que sigue. En la homocedasticidad asumimos que la varianza es la misma para todos los individuos de mi muestra. Lo que les decía, todos pobres. Si no es la misma para todos los individuos, entonces se llama heterocedasticidad. Bien, pues vamos a ver acá. Pues para los que no vieron el video pasado, esto también es una manera de medir la homocedasticidad o la heterocedasticidad. Por ejemplo, recuerden que la varianza es la variación de mis errores respecto a la media. O sea, si yo tengo aquí errores, esta es la media de mis errores, como si fuera la media de estatura, y estos serían mis errores. Entonces, miren que se mueven alrededor de la media. Mis errores tienen un comportamiento que se mueven por la media, ¿cierto? Se mueven alrededor de esta media que está acá, la media es constante, se llama. Entonces aquí pasa exactamente lo mismo. Digamos acá, miren que aquí, aunque hay mucha dispersión y sube y baja y vuelve, siempre toca la media, siempre toca la línea del medio. Si lo ven, siempre vuelve a su media. En el de arriba no pasa eso. Miren que él toca la línea en un momento y luego deja de tocarla y ya no vuelve a tocar la línea.
Ya no vuelve a comportarse respecto a su media. Digamos que cambiaría su media, la otra media estaría por arriba, estaría por acá, puta, como por acá. Entonces en este caso, digamos que medido a través de las medias, no hay homoceasticidad, hay heteroceasticidad. ¿Listo? La media de mis errores. Porque la media de mis errores, digamos que es una manera de decir varianza, no es lo mismo. La media de mis errores es varianza. Siempre recuerden eso, uno generalmente se confunde porque los términos, digamos que no son entendibles y son palabras raras, pero cuando uno se acostumbra a hablar de estos términos, ya se le hace más natural y ya sabe que cuando es varianza, pues es media de los errores. Yo les aconsejo esto, de manera personal, de que traten de adaptar todos estos términos a su lenguaje. O sea, ¿cómo lo puedo entender yo? Cosa que me lo digan y yo ya sé qué es. ¿Listo? Entonces, en este caso, como les decía, pues no hay homoceasticidad, hay heteroceasticidad, porque mi media no es igual. Acá sí hay homoceasticidad. Cabe aclarar que esto es un estudio real, ¿no? Esto es un estudio real del IBEX 35, que es un indicador de bolsa para Madrid, para España. O sea que para que vean que tiene aplicación, ¿no? Tiene aplicación y hay mucho dinero de por medio detrás de esos análisis. Bien, entonces lo que les explicaba acá también. Miren, en este ejemplo que está acá, la dispersión, eso también es una forma de medir la media estaría acá, ¿sí lo ven? La dispersión es igual, ¿cierto? Mis distribuciones son iguales para mis individuos. Mientras que acá, lo que les decía, es diferente. Esos tipos de gráficos, les decía en la clase pasada, los van a encontrar ustedes en las preguntas del ICFES. Adicional a eso, yo los he visto también en las preguntas para admisión del Banco de la República. Ellos hacen preguntas de filtro sobre econometría, microeconometría, macro, y he visto muchas preguntas de estos tipos de gráficos. Tratar de entender qué es lo que se está hablando, a qué supuestos se refiere. Este tema de los supuestos es muy teórico, pero lo preguntan mucho, lo evalúan mucho. Es una ventaja tener conocimiento en esto para estos tipos de exámenes. Tengo un conocido que está en el Banco de la República y pues me decía lo mismo. O sea, son conocimientos que son prácticos. Documentos teóricos, pero que igual los evalúan en la práctica. Bien, entonces acá nosotros tenemos maneras de identificar los supuestos. Y yo les decía, si tienen aquí una varianza, tienen aquí una varianza, aquí una varianza, tienen varianzas, ustedes piensen en homoceasticidad. Estaba tratando de evaluar si cumple o no cumple con el supuesto de homoceasticidad. Entonces, aquí hay una varianza, ¿cierto?, para los errores de cada individuo, condicionado a cada individuo. Entonces, ¿qué piensan? ¿Esta notación dice que se cumple o no se cumple la homoceasticidad? Se lo ven aquí, solo hay una varianza para todos los individuos. ¿Ustedes qué piensan? ¿Se cumple? Sí se cumple, ¿no? Porque, o sea, si tenemos no. Matricial. No, sí se cumple. Exacto, sí se cumple. Y miren que una pista es que no tiene un símbolo abajo. Solo tiene un dato. Miren que acá hay dos datos y es lo que les explicaba ahorita. Tienen una varianza por un individuo Y y una varianza por un individuo J. Dos varianzas. Entonces no cumpliría en este caso. Entonces aquí sí se cumple, es homoceástico, acá no se cumple. Y miren acá, esto que está acá, no se confundan, no es que esté hablando de otra varianza, está hablando de una matriz de identidad. Una matriz de identidad es esto que está acá. Es una matriz, digamos que compuesta de una diagonal de unos. Y esto es como si fuera el 1 en matrices. Entonces el 1 en matrices.
Entonces tú sabes que al multiplicar cualquier número por 1, pues te va a dar 1. Te va a dar el mismo número, perdón. ¿Listo? Te va a dar el mismo número. Entonces, al nosotros multiplicar la varianza por la matriz identidad, que es 1 en matrices, pues nos va a dar la varianza. ¿Por qué se pone esa matriz identidad ahí? Porque es que es una fórmula, es una forma, digamos, adicional de sacar todos estos datos para afuera, ¿cierto? Y dejarlo como un escalar, como un número solito. Es más útil tenerlo así. Eso se llama un escalar en matrices. Entonces, para poder que concuerde y para saber, digamos, decir o especificar de dónde se salió, de dónde se sacó esa variable que está acá, pues se pone una matriz de las mismas dimensiones. Miren que aquí está igual. Esa matriz tiene 3 columnas y tiene 3 filas. Lo mismo que esta que está acá. Se explica por qué utilizan esta IN, que es una matriz de identidad. Entonces acá, por ejemplo, no se cumple porque tienen 2 varianzas, pero generalmente solo tiene una. O sea, para cumplir el supuesto de homoelasticidad se vería así. Si se ve así, ustedes ya saben que en términos de matrices sí se cumple. Sí se cumple que hay varianza. En este caso no, porque pues tiene 2. Entonces es heterocedástico. Ahora este que está acá. Este que está acá, ¿ustedes qué piensan? ¿Es homocedástico o heterocedástico? Como porque todas son iguales. Exacto, todos son iguales. Y esto que está acá es lo mismo, es como si estuviéramos diciendo que aquí hay un I. Una matriz de identidad que es un 1. No afecta. Ahora, miren que esto es interesante. Esto es otra fórmula de especificar varianzas diferentes. Tenemos aquí una matriz, una varianza 1, ¿sí lo ven? Y tenemos acá una varianza n. No es la misma. Esta es la del individuo 1 y esta es la del individuo n. ¿Sí lo ven? Y aquí tenemos muchas más varianzas que pueden ser iguales o pueden ser diferentes. Pero se entiende que no son iguales para todos. Aunque haya uno solo que sea diferente a los demás, no cumple con el supuesto de homocedasticidad. Pues dado que no cumple, el modelo es heterocedástico. Ustedes verán en Stata, no sé si, no me recuerdo si era en econometría 1 o en econometría 2, formas de solucionar esa heterocedasticidad. A veces es sacar un individuo de la muestra para que la muestra pues sea homocedástica, o sea, se comporte respecto a su media, y otras veces es hacer un proceso estadístico. Eso se llama varianza robusta. Pero pues por ahora no nos explica. Creo. Bien. Entonces ya sí tendríamos ya 2 supuestos evaluados. El de completitud, el de homocedasticidad. Ahora, esto lo hemos visto, no autocorrelación. Nosotros acá hablamos de no autocorrelación, ¿cierto? Y cuando hablamos de no autocorrelación, es como si estuviéramos refiriéndonos a esto que está acá, a todo lo que está alrededor de la línea principal. Si ustedes se fijan, todos son ceros. Todos son ceros. Todos los errores, miren que los puse en rojo, relacionados entre individuos, o sea, el error de un individuo por el error de otro individuo debería darnos 0. Los errores no están relacionados. Ustedes van a tener una aproximación y yo les dejé un ejemplo en la clase pasada con unos videos para que entendieran más esto. Pero recuerden que todo lo que está por fuera debe ser 0. Si algo no es 0, es decir, si aquí fuera un 1, estaremos diciendo que el error del individuo 1 y el error del individuo 3 están relacionados. Es diferente de 0. Es más, si nos diera 0.001, aquí estaríamos diciendo que los errores entre individuos están correlacionados. Ahora, como estamos hablando de lo mismo, de errores, nosotros decimos que hay autocorrelación. ¿Cierto? Autocorrelación. Correlación entre errores.
Ahora, leo lo que dice abajito. En la no autocorrelación, que es lo que nosotros queremos que esto sea cero, que no haya autocorrelación, asumimos que la varianza entre el error de un individuo y el error de otro individuo es cero. Es decir, que los errores entre los individuos no están correlacionados. Ahora, miremos acá. ¿Ustedes qué piensan? En esta matriz de covarianzas, ¿se cumple con el supuesto de no autocorrelación o no se cumple? ¿O no se cumple? ¿Qué piensan? Eso no. Claro, en esta no. Porque miren que aquí tenemos un 2. Aquí tenemos un 1, aquí tenemos un 1, aquí tenemos un 2. O sea, la multiplicación que está antes para dar a este número, pues nos da un resultado diferente de 0. Entonces hay autocorrelación y esto no lo queremos. ¿Listo? Ahora acá, ¿hay autocorrelación o no hay autocorrelación? Aquí todavía hay autocorrelación, porque miren, aquí tenemos un 1. ¿Sí lo ven? Debe ser 0 para poder cumplir con el supuesto. Entonces aquí hay autocorrelación. Hubiéramos querido que no hubiera, pero hay. ¿Listo? A mí me pasaba mucho que yo me confundía cuando estaba estudiando esto al principio. Yo creí que esto era deseable. Y yo creí que el supuesto era autocorrelación. Y no, el supuesto es no autocorrelación. ¿Sí lo ven? No se confundan con eso. Es muy común que si usted le pregunta que si algo no hay, escúcheme, si algo no hay, o uno le choque la cabeza, le haga como una chispa. Porque no está acostumbrado a escuchar esa palabra. Esto en inglés no tiene ese problema, porque usted puede poner, por ejemplo, autocorrelación y luego le pone una N al final. Autocorrelación. Y usted le pone acá una aquí y le pone una T. Y ya lo negó, ya negó la palabra. Pero en español no. Entonces tenemos que utilizar 2 veces el no para decir que algo no existe. Ya es rarísimo. Entonces si ustedes le preguntan, voy a escribirlo acá para que no nos confundamos. Esto es importante, a mí me pasó. Voy a escribirlo para que analicen lo ilógico de la pregunta. O lo ilógico no, lo raro. Pero no, el supuesto, el siguiente, el modelo, no cumple con el supuesto de no autocorrelación. Es rarísimo, no cumple con el supuesto de no autocorrelación. O no hay no autocorrelación, es rarísimo. Era como así. No hay no autocorrelación. Pero recuerden, esto es lo deseable, ¿no? Ustedes siempre traten de enfocarse en esta palabra. Y no la separen nunca. Nunca la separen. Al principio no la separen nunca. Recuerden que esto es lo deseable, no autocorrelación. Pues aquí sabemos que lo deseable está o no está. Bien. Entonces acá, vemos que de manera de notación, miren que aquí me da un 1. Y nosotros queremos un 0. Por lo tanto, ¿ustedes qué piensan? ¿Hay o no hay autocorrelación? Sí hay. Exacto, hay autocorrelación. Y en este de acá, ¿hay o no hay autocorrelación? No hay. Aquí no hay, exacto, y eso es lo deseable. Ahora, aquí ¿hay o no hay autocorrelación? No hay autocorrelación. Exacto, no hay autocorrelación. Ahora, si ustedes miran acá en la tablita que les puso el profe Julián, que no sé por qué documento van, yo supongo que van por, creo que errores funcionales, formas funcionales, supongo. Tienen aquí una notación matricial y nos dicen que es medida a través de perturbaciones esféricas. Entonces, ¿qué significa eso? Una perturbación esférica es esto que está acá. ¿Sí lo ven? Y si se fijan, ustedes recuerden siempre mirar y fijarse en los ejes. Si les llegan a poner algo así, se me cerró esto. Fíjense en los ejes. O sea, fíjense en esto que está acá. Errores. Y ustedes ya saben, errores relacionados entre sí. Ah, no, esto es, estamos evaluando la no autocorrelación.
cuando hay errores entre los ejes. ¿Listo? Ahora, si nosotros analizamos esto, nosotros vemos que para un error bajito en un J me da un error bajito acá. Pero si yo subo un error alto, voy a ponerlo más grande porque no sea una caca. Mírenlo acá. Nosotros tenemos un error bajito y nos da una respuesta bajita en UI, ¿cierto? Del individuo J. Aquí pasa igual. Pero si ustedes ven acá, un error bajito en UI me da un error grande en UI. Perdón, un error aquí bajito me da un error alto acá. Que es este punto que está acá. Recuerden que eso es como si fueran coordenadas, ¿no? ¿Sí se entiende? Es como si hiciéramos el punteo para cada uno de los datos. Miren, aquí es un error bajito en UJ y un error alto en UI. O sea que no importa, digamos que si yo aumento o bajo los errores no van a estar relacionados. ¿Cómo estarían relacionados si se comportan de manera lineal? Es decir, como se comportan acá. Mírenlo acá. Nosotros tenemos aquí un error bajito, un error alto, y va subiendo para cada uno de los errores. ¿Sí lo ven? Y si lo analizamos de manera general, ¿cómo se terminarían viendo? Pues se terminaría viendo como una banda, como una línea. Si no estuvieran relacionados, se verían así, como una esfera. Por eso nosotros suponemos que cuando no hay autorrelación entre los errores, que es lo que queremos, se van a ver así, como una ola de errores, de puntitos. Cuando sí están relacionados, se van a ver como una banda. ¿Sí lo ven? Se van a ver como una banda. Entonces, ¿ustedes qué piensan? ¿Aquí hay o no hay autocorrelación? No hay. Exacto, aquí no hay. Es lo que deseamos, que los errores sean esféricos. ¿Y aquí hay o no hay autocorrelación? Exacto, aquí hay autocorrelación. Y lo mismo pasa acá. Aunque aquí el error, digamos que sea al revés. Tiene una relación inversa. ¿Cierto? Una relación inversa. Pero se comportan igualmente de manera lineal. Aquí no. Buscamos errores esféricos. ¿En qué hora son? Bien. Entonces ya aquí tendríamos ya chuleados 3 de los supuestos. Nos falta exogeneidad, no multicolonialidad y normalidad. Bien, para el supuesto de exogeneidad, nosotros tenemos que tratar de analizar qué significa esta palabra. Nosotros hablamos de algo exógeno y significa que es algo que está por fuera. Está por fuera. Es decir, por ejemplo, si nosotros estamos en Colombia y estamos hablando de los ingresos de Colombia, si a nosotros un familiar nos manda plata desde el extranjero, pues eso sería un evento exógeno para Colombia. ¿Sí se entiende? Es un evento exógeno. Entra plata a Colombia, lo afecta, pero no es producida en Colombia esa plata. Entonces es un evento exógeno en términos de dinero. Nosotros hablamos de exogeneidad, no sé por qué aquí puse lo de autocorrelación. Es exogeneidad. Hablamos de exogeneidad y hablamos de lo que está afuera. Lo contrario a eso es algo que es endógeno, es algo que se da y viene de adentro. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si nosotros producíamos en ese caso dinero en Colombia con nuestro trabajo, ¿cierto? Pues eso sería un evento endógeno. No sé si recuerden, y me da como miedo confundirlos, cuando ustedes ven en fundamentos que ustedes tenían cuadrito así, tenemos la oferta, ¿cierto? O la demanda, podría ser cualquiera, y a través de un evento exógeno, como el precio de los insumos aumenta, esto se desplazaba. No quiero confundirlos, pero quiero que entiendan esto. Pues en ese caso, eso era exógeno porque lo que nos importaba en ese caso eran las cantidades de oferta y los precios. Solo esto lo consideramos endógeno. Lo que estaba por fuera de eso, como los precios de los bienes, de las materias primas,
el ingreso de las personas, la riqueza del país, todo eso eran cosas que estaban por fuera, ¿cierto? Entonces todo esto afecta también la oferta, pero viene desde fuera. Entonces, para hablar de algo exógeno o endógeno, nosotros tenemos que decir de qué estamos hablando. ¿A qué nos estamos refiriendo? Pues en ese caso nos estamos refiriendo a los errores. Los errores. Ya les explico. Bueno, aquí les puse un ejemplo de endógeno exógeno, que es básicamente lo mismo. O sea, por ejemplo acá, ¿listo? De términos de exportaciones. Y lo que les decía, nosotros nos estamos enfocando en una variable. Cuando nos enfocamos en una variable, las demás son exógenas. ¿Sí se entiende? Si nos enfocamos en Y1, Y2, Y3 de cada uno de los individuos, ¿cierto? Van a ser variables endógenas. Esto es manera de ejemplo, ¿no? Esto es solo para ejemplo. Mientras que los X van a ser variables endógenas. ¿Listo? Que afectan acá. Perdón. ¿Yo por qué puse esto así? Perdón, son exógenas. Son exógenas. Porque afectan la Y. Nosotros nos enfocamos en la Y, pero entendemos que esto viene de afuera. ¿Sí se entiende? Viene de afuera. Nuestro objeto de estudio es este es nuestro endógeno, pero hay cosas que vienen de afuera que lo afectan, incluido el error. ¿Listo? Por eso, si ustedes miran aquí las formas de llamar las variables, o sea, estamos hablando de los Y's y de los X, nosotros vamos a encontrar que eso es uno de los nombres para esas variables. Nosotros a nuestra Y le decimos variable explicada, le decimos variable predicha, le decimos regresada, le decimos respuesta, le decimos resultado, le decimos variable controlada. A nuestra variable explicativa nosotros le decimos exógena, o covariante, variable de control, estímulo, regresora, predictora o independiente. Tengan en cuenta esto, eso es en realidad una diapositiva muy importante, porque cuando ustedes se encuentren con literatura de esto, para diferentes países tienen muchas formas de llamarlo. En eso sí hay mucha variación y uno puede llegar a confundirse al no saber de qué se trata, de qué están hablando. Bien, ahora sí. Aquí estamos diciendo que el error es exógeno a Y. ¿Listo? Es exógeno a Y, viene por fuera. ¿Sí se entiende? Esto afecta a mi Y, pero viene por fuera. Ahora, y eso es lo importante, esto que está acá, ¿nuestro error es exógeno a X? ¿Será exógeno? ¿Será que viene explicado de afuera? Eso es lo que mide el supuesto de exogeneidad. Entonces vamos a dar un acercamiento acá. Y les ponía un ejemplo. Es el mismo ejemplo que le puse la vez pasada. Supongamos, por ejemplo, que para el análisis de homicidios, ¿cierto? Nosotros nos encontramos en un barrio de pandillas, ¿cierto? Para analizar por qué se dan los homicidios. Y en mi error se encuentra el número de armas. ¿Por qué se encuentra el número de armas? Miren que esto es muy importante, préstenme la atención. Nosotros aquí decimos que se encuentra el número de armas y está en el error porque nosotros no lo hemos tenido en cuenta en nuestro modelo, en nuestras variables explicativas. Miren, no está. Nosotros tenemos el intercepto, que serán como los homicidios autónomos, el intercepto. Tendríamos el desempleo, que ayuda a medir el homicidio. Tendríamos el número de balas, pero no tenemos el número de armas. Ahora, si ustedes se ponen a analizar esto, ustedes se van a dar cuenta que esto y esto están muy relacionados. Usted no va a matar a una persona tirándole una bala con la mano. Usted necesita un arma. ¿Sí se entiende? Y yo no estoy midiendo las armas, estoy midiendo balas. Nosotros podríamos decir que como esto quedó en el error y esto es muy parecido, podríamos decir que el error no es exógeno a X, el error es endógeno a X. Y eso es algo que no queremos. Nosotros queremos que cada una de estas cosas sean independientes, que sean exógenas para cada uno. Todas sean independientes. En este caso no. En este caso vemos que esto depende de esto. Entonces allí hay un error de exogeneidad. ¿Cierto? Hay un error de exogeneidad y se presenta la endogeneidad. Algo que no queremos.
Entonces, les leo acá. Muchas veces el problema de endogeneidad, lo que está pasando, es cuestión de análisis lógico y elegir entre la variable que mejor explique el modelo. Y esto es una de las habilidades que debe desarrollar un econometrista, porque no es solamente, digamos que manejar la estadística, manejar los modelos, sino entender la relación entre las variables. Por eso es importante la teoría. Por eso es importante la teoría. Es más, un profesor nos decía que muchas veces los estadistas tenían problemas para hacer modelos econométricos. Ellos tienen esto. Ellos saben correr un modelo, saben correr muchos más modelos que nosotros. Saben hacer estadísticas descriptivas, saben hacer demasiadas cosas. Pueden predecir muy buenos modelos. Pero, cuando hablamos de teorías sociales, donde hay humanos, ellos tienen un problema. Y es que ellos no tienen la teoría. Es como si ellos no pudieran diferenciar que esto está relacionado con esto. ¿Listo? Por ejemplo, ahora un ejemplo aplicado a economía. Supongamos que esto que está acá, esto que está acá, es el PIB real. Supongamos que acá es el PIB real. PIB real. ¿Listo? Y supongamos que acá, en nuestra otra variable explicativa, está el PIB nominal. Y uno sabe, digamos que a manera teórica de lo que nos han enseñado, que el PIB nominal incluye la inflación, ¿cierto? Y la única diferencia. Incluye la inflación, incluye el PIB real más la inflación. Eso es el PIB nominal, ¿no? Y se ve rarísimo, pero espero que lo entiendan. Incluye el PIB real más la inflación. Entonces, un estadista puede cometer el error porque no tiene la teoría de creer que esto y esto son diferentes. Son muy diferentes cuando en realidad están muy relacionados. Entonces, por eso es importante la teoría. Y en realidad este supuesto de exogeneidad, aunque se puede solucionar estadísticamente, generalmente uno lo hace a través de la lógica, de lo que nos han enseñado, de la teoría. Por eso es importante la teoría para poder correr modelos, sobre todo en macroeconomía. Y en la macroeconometría se llama eso. Que yo no sé, pero sé que hacen esto. Bueno, ahora les pongo un ejemplo acá. El error de un individuo no está correlacionado con el error de otro individuo. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cumple con el supuesto de exogeneidad o no cumple? Uy, pero aquí está, aquí, ¿por qué puse? Aquí yo debería cambiar esto. Bueno, la respuesta aquí es que sí cumple con el supuesto de no autocorrelación. Y que la cagué porque puse la diapositiva de no autocorrelación. Pero supongamos que será al revés. O sea, el error de un individuo sería no está correlacionado con una de sus variables explicativas. En este caso las X. ¿Listo? Y el error de un individuo no está correlacionado, está. No sé si es solo a mí o la pantalla está pegada, no sé. ¿Cómo? Ya. Sí, es que a veces, digamos, hace como un delay, pero aquí me equivoqué, puse la diapositiva de correlación. En realidad quería evaluar aquí si había exogeneidad. Y está correlacionado con una variable explicativa. Y ya pueden intuir, digamos, la diferencia entre no autocorrelación y exogeneidad. No cumple con el supuesto de exogeneidad. Aquí la cagué. Esto no sería autocorrelación, ponemos esto. Una pregunta, no sé. ¿Cuál pregunta? Cuando estamos en la fórmula, en la y igual a beta 1, beta 2 x. Esa fórmula siempre va a ser así, por ejemplo, lo que la otra vez manejamos lo que beta x puede tener un
un subíndice, ¿cierto? Por ejemplo, un beta 2 x2. Ah, ok, sí. Sí, en realidad aquí, y esto yo lo estuve pensando, sino que me dio pereza organizarlo, es que en realidad, obviamente, este X se diferencia de este X. Entonces aquí sería un X2 y aquí un X3. Sí, ese sería un modelo múltiple. Sí. Sí, pero sería igual, ¿cierto? No, no pasa nada. Sí, Ahí digamos que sería, esto es... ahí sería- esa X como que solo era no me acuerdo qué significaba la X, era el beta 2 significa por lo que está diciendo ahí, pero la X no me acuerdo qué significaba la X, qué era. Ah, no, lo que pasa es que mira, todas las X son variables Ujú. explicativas. Eso. Todas las X son variables explicativas. Nosotros, digamos que analizamos las X, ¿cierto? Eso en realidad debería estar así. Analizamos las X, pero lo que nos interesa es el efecto que tiene eso. Y el efecto lo da el beta. Ok. ¿Sí se entiende? Es como si nosotros aquí tuviéramos desempleados, digamos que fueran la cantidad de desempleados, y a esos desempleados nosotros le diéramos un valor con el que poder medir los desempleados. Entonces digamos que valiera 5. Este es nuestro beta. Esto es lo que nosotros podemos medir. No los desempleados, el beta. Eso es lo que nos interesa. Pero en realidad estos están juntos. ¿Sí se entiende? Beta y X siempre van a estar Sí. juntos. Y este es el único solito pues porque es el intercepto. Pero en realidad beta y X son los interesantes. Estos de acá. ¿Listo? Uno sí puede llegar a tener confusión allí. Y sobre todo de qué estamos midiendo, qué es lo que nos interesa. ¿Por qué X? ¿Por qué betas? ¿Por qué se multiplican? Pero sí, en realidad debería estar así el modelo. Porque originalmente vienen de acá. Originalmente vienen de acá. Esto es lo que nosotros ponemos. Por eso cuando ustedes ven los modelos, esto viene así. Eso significa que este modelo es estimado. Las X nunca tienen esto. Las X son datos que ya están. También. Están ahí en una base de datos. Lo que nosotros estimamos es el valor que les damos en estos betas. Beta estimados. Beta gorrito. Digamos que aquí lo puse así. No debería ser así. Lo puse así por pereza. Y yo creo que a más de uno le pasa eso. Que dejan las cosas así por pereza y generan confusión. Pero pues en realidad esto es construido. Esto es construido. Y esto cuando ustedes vean los modelos, no sé si están viendo Stata, estos son los coeficientes. Esos son los coeficientes en el modelo, cuando uno lo corre en Stata. Estos coeficientes van a cambiar de valor a medida que usted vaya sumando X diferentes. Por ejemplo, si se pone aquí un beta 4, el coeficiente de beta 2 en el Stata le va a cambiar el valor. Y así a medida que usted vaya aumentando las X, va cambiando los valores para cada una de estas cosas. Listo. Ahora, digamos que aquí hice un ajuste y lo que estaba tratando de explicar es la relación entre individuo, los errores y las variables explicativas. Y recuerden eso, cuando hablamos de exogeneidad, es error y variable explicativa. Exogeneidad. Cuando hablamos de no autocorrelación, estamos hablando de errores. Error y error. ¿Sí lo ven? Error y error de individuos diferentes. Error y error. Error de un individuo I y un error de un individuo J. Errores diferentes. Cuando estamos hablando de exogeneidad, estamos hablando de un solo individuo, un solo modelo, pero entre errores y variables explicativas, o sea, entre el error y las X. ¿Sí lo ven? Son los dos supuestos. Ahora, esto no debería estar acá. Ah, sí, miren, aquí está. Se mediría así, digamos que se leería. Sería la covarianza del error para cada X, ¿sí? No me hiciste entrar en duda. La covarianza del error para cada X debe ser 0, sí. La covarianza del error para cada X debe ser 0, es decir, si yo multiplico, ¿cierto? Si yo, digamos que yo asumo que mi error no está correlacionado con mi X. Digamos que
hacer eso es como si lo estuviera multiplicando, mi error por mi x, es una manera de relacionar los datos. El resultado de eso debería darme 0, ¿listo? Es como si fuera una multiplicación. Entonces, haciendo eso se cumple, sí cumple con el supuesto de exogeneidad. ¿Listo? Sí cumple con el supuesto de exogeneidad. Si esto nos da diferente de 0, pues pasa lo mismo que con los otros supuestos. Entonces no se cumpliría con el supuesto de exogeneidad. No sé si quedó claro, si tienen dudas allí. Creo que se fue complicando un poquito la cosa ya cuando pasé eso a exogeneidad. ¿Ustedes sí me entendieron esta parte? ¿Sí fue entendible? Sí. Listo, tomo la palabra. Bien, pues ya ahí tendremos evaluado el supuesto de exogeneidad. Recuerden que igual va a estar el video con el que pueden analizarlo, pensarlo otra vez. Si tienen dudas me pueden preguntar, yo les respondo por el grupo. Y entonces continuemos, nos faltan 2 supuestos. Bien, ahora vamos a evaluar el supuesto de no multicolinealidad. El no supuesto de no multicolinealidad, miren que en la notación algebraica no tiene como algo, como una notación. La verdad no sé cuál es la razón de eso, pero siempre me ha parecido curioso. He buscado, no he encontrado respuestas. Pero básicamente nos dicen que no hay altas correlaciones, no hay altas relaciones lineales. Es decir, y voy a hacer aquí la diferencia. Nosotros en no autocorrelación analizamos errores. Nosotros en exogeneidad analizamos la relación entre los errores y las x. Y nosotros en multicolinealidad analizamos la relación entre una x y una x. O sea, si vamos acá, estaríamos analizando esto y esto. ¿Sí se entiende? Es algo completamente diferente. Que puede ser, digamos, confuso porque no estamos hablando aquí de los errores, de lo que siempre hemos hablado, pero pues que tiene sentido. Y miren lo que dice acá, la multicolinealidad refiere a la relación que hay entre las x, ¿cierto? Mi x aquí sería lo que decía Andrés. Aquí sería aquí un beta 2, un x2 y aquí sería un x3. Entonces dice, refiere a la relación en que hay entre las x, sabiendo que las x deben ser independientes entre sí. Entonces es lo mismo que analizamos acá, pero no estamos hablando del error. No estamos hablando del error. Esto que está acá, que es la forma matricial de leer el modelo, se llama ρ, coeficiente de correlación, ρ. Y lo van a entender cuando empiecen a trabajar con series de tiempo. Ese es el coeficiente de correlación. Básicamente lo que nos está diciendo es que nuestras variables explicativas deben ser iguales a la cantidad de parámetros, ¿cierto? Deben ser iguales a la cantidad de parámetros. Digamos que de una manera práctica identificamos esto. Por ejemplo, aquí esto nos está dando el desempleo, ¿cierto? Está beta 2 por esta x2. Y esta nos está dando el tiempo de ocio. Nosotros, y aquí esto también está mal acá, nosotros podríamos entender que el desempleo implica que usted tenga mucho tiempo de ocio, ¿cierto? Entonces es como si estuviéramos midiendo lo mismo, prácticamente lo mismo. Eso es un problema de multicolinealidad. Y cuando ustedes lo corren, digamos que en un modelo, esto, no sé si ya lo están viendo ahora, generalmente les puede dar igual. O sea, si yo mi beta 2 lo aumento de 2 a 4, ¿cierto? Mi beta 3 mágicamente va a aumentar de 4 a 6. Aumento 2, aumento 2. ¿Sí se entiende? Aumentan de manera igual.
Cuando aumentan de manera igual, nosotros decimos que son lineales. Son lineales. Es como si dijéramos que el desempleo, ¿cierto? El desempleo es igual a el tiempo de ocio por 2. ¿Sí se entiende? O sea, yo mi tiempo de ocio, ¿cierto? Es el doble que mi tiempo de desempleo. Si yo aumento mi desempleo, pues voy a aumentar mi tiempo de ocio. Entonces, aquí hay una relación entre estas variables. Y eso es algo que no queremos. Eliminamos acá. Eso es algo que no queremos. Nosotros no queremos que haya relación entre alguna de esas variables. No queremos que haya relación entre el error y el beta porque hay endogeneidad. Y tampoco queremos que haya relación entre las X porque hay multicolinealidad. ¿Listo? No lo queremos. Entonces una solución para eso es eliminar una de las variables. O sea, yo elimino el tiempo de ocio y mi modelo ya no va a tener problemas de multicolinealidad. Solo estoy viendo el desempleo para explicar los homicidios. Ya no hay problema de multicolinealidad. Hay otras formas de eliminar estos problemas, pero creo que ustedes los verán en econometría 2. No quiero complicarme con eso. Bien, ahora supongamos acá. No sé por qué puse este ejemplo, me pareció interesante. Dado la ecuación macroeconómica general que mide la producción, lo que yo les he explicado ahorita, ¿cierto? El PIB nominal, el consumo, más el ingreso, más los gastos, más las exportaciones. Ustedes ya vieron macro, ¿cierto? ¿Ya vieron macro 1? Sí. Listo. Entonces supongamos este modelo, el PIB nominal, consumos, ingresos, gastos y exportaciones. ¿Listo? Tenemos ese modelo. Y ahora yo corro un modelo que mide el bienestar de un país. ¿Cierto? Y yo tengo aquí, esta sería mi variable bienestar. Y tengo mi intercepto, tengo mi beta 2, que mide el PIB nominal, y tengo mi beta 3 que mide la calidad de sus habitantes. Calidad de vida, me faltó poner aquí, calidad de vida. Pues resulta que dentro de mi error se encuentra la variable de inflación. ¿Listo? ¿Por qué puse esto? En la mayoría de los casos el análisis utiliza el PIB real, ya que se considera la teoría de inflación. No, esto es un ejemplo de endogeneidad. Pero supongamos así. Bueno, aquí ya vemos la corrección. Okay. Mi beta 2 se relaciona con mi Y. Entonces nosotros diríamos, bueno, aquí sería una paila, mi beta 2, mi X2, entonces X2 se relaciona con mi beta 3, X3. Cambiamos acá PIB nominal y tengamos, para que me entiendan, algo que me dé la calidad. Hagámoslo así, por ejemplo, resulta que aquí mi felicidad y mi calidad de vida son variables muy parecidas. Entonces decimos que mi beta 2 se relaciona con mi beta 3, o sea, mi variable explicativa de acá se relaciona con mi variable explicativa de acá. La felicidad y la calidad de vida, digamos que están relacionadas, aunque en realidad es un mal ejemplo porque se me ocurrió ahorita. Pero podríamos decir, en este mal ejemplo, que hay multicolinealidad. Y eso es algo que no queremos que sean independientes. ¿Listo? Oye, aquí hay muchos errores en estas diapositivas, no las revisé bien. El orden, no revisé bien el orden. Miren esta mierda acá. Pasó otra aquí, normalidad. Bien, vamos a ver si este es ejemplo. Calidad de sus habitantes, PIB, real. Ahí me disculpan, creo que no me voy a revisar explicando esto porque los enredo más. Sobre todo porque no están organizadas bien. Pero quiero que me entiendan que esto es la relación entre los betas, ¿listo? Lo que les expliqué ahora. Esto sería endogeneidad también. Así que corregirlo mucho. Bien, pero supongamos eso, ¿listo? Cuando hay errores, cuando están los X relacionados es porque hay multicolinealidad,
un x1 y un x2 están correlacionados, hay multicolinialidad. ¿Listo? Y nosotros no queremos eso, queremos que no haya multicolinialidad. Bien, ahora vamos a hacer un estudio de distribución normal. Cuando hablamos de distribución, básicamente estamos hablando de esto que está acá. Este man que está acá, que se llama Francis Galton, el que inventó esto, que se llama la máquina de Galton, el que inventó también la regresión, un inglés, creó esta máquina. A ver si la están viendo allí. Y le pone unas bolitas, los pone como en un triángulo y luego las voltea. Y miran cómo caen. En esta máquina de Galton, miren que las bolitas tienden a agruparse en su media. ¿Sí lo ven? Son muy poquitas las que se van a los extremos, la mayoría caen en la media. Miren que conforman lo que en el pasado se llamó la campana de Gauss. Se sigue llamándole campana de Gauss. Pero a través de este experimento sencillo comprobó que efectivamente la mayoría de unidades de observaciones van a dar a la media. Entonces lo mismo pasa acá. Entonces es como si construyéramos algo así igual. O sea, la mayoría de los errores van a dar a la media. ¿Listo? Ahora, nosotros estamos suponiendo que esos errores se comportan respecto a la media. O sea, se comportan así, que todos caen aquí, en la mitad, la mayoría de datos. Hay cosas atípicas en estadística que hacen que los errores no se vayan para la media, sino que se vayan para otras partes, que se vayan a los extremos. ¿Listo? Y eso, digamos que en econometría ustedes lo van a ver como errores estacionales, efectos estacionales. Básicamente estamos diciendo, por ejemplo, si ustedes examinan acá, vimos que esos son los primeros meses del año, enero, eso sería diciembre. Pues resulta que en enero y en diciembre se dan las mayores ventas del año, ¿cierto? Entonces aumentan. En los meses intermedios pues no se dan tantas ventas. Entonces sí se hace entender, la mayoría de ventas se dan en los extremos del año. Por eso aumentan las barras. Entonces, eso es algo que nosotros buscamos solucionar en econometría y nosotros esperamos que los errores se comporten de manera media. Esto aquí se soluciona. Se hacen efectos de solución de la estacionalidad, de las estaciones. Pero nosotros idealmente tratamos de que los errores se comporten aquí respecto a su media. ¿Listo? Es decir, una media tendencial, pero ustedes están acostumbrados a ver una media así. Una media así y los errores acá. Que no es la varianza, no lo confundan con la varianza. Es lo mismo, ¿listo? Entonces nosotros tratamos de decir que los errores se distribuyen así. O sea, si un individuo tiene más, otro menos, otro más, otro menos, en conjunto se mueven alrededor de la media. Es muy parecido el término de homoelasticidad, ¿listo? Pero no es exactamente lo mismo. Pues por ejemplo acá, este debería estar arriba, no abajo. Por ejemplo, así están aceptando, ¿cierto? Se están aceptando solos. Bien, pues por ejemplo aquí nosotros tenemos una dispersión y una distribución de los errores. Entonces, ¿ustedes qué piensan? ¿Esta distribución cumple o no cumple con el supuesto de normalidad? Eso se llama una distribución normal. ¿Recuerden? ¿Ustedes qué piensan? Sí cumple. Exacto, sí cumple con el supuesto de normalidad. Porque, miren que se mueven igual, ¿cierto? Alrededor de su media. La mayoría de datos caen acá. Eso es la normalidad. Nosotros a veces, digamos, ahora en economía laboral, nosotros estamos trabajando con modelos probabilísticos, en donde tienen una distribución diferente, tienen una distribución logística. Los errores se ven más o menos así. ¿Sí lo ven? Tienden hacia un lado.
tiende hacia un lado, no es igual a este que está acá. Eso es lo que nosotros buscamos cuando trabajamos con modelos lineales. Por eso aparece aquí el supuesto de normalidad. ¿Listo? Es lo que se busca. Ahora, en esta que está acá, ¿ustedes qué piensan? ¿Hay una distribución normal o no hay una distribución normal aquí? Yo pienso que sí, a pesar de que... sí, yo creo que sí. Ahora mira lo interesante, mira. No se cumple porque, mira que la distribución normal tiende a ir a la media. Digamos que la media de este caso sería por acá. Mira que tiende a alejarse de la media. Es literalmente una imagen respuesta. O sea, es un sombrerito perfecto y aquí deben de caer los resultados. Y lo mismo pasa acá. Aquí deben de caer los resultados. Si tú ves algo más inclinado, ten la seguridad de que no es una distribución normal. ¿Listo? Sobre todo porque mira que aquí la cola del lado derecho es mucho mayor, mientras que acá son iguales. ¿Sí lo ves? Pues aquí no se cumple con el supuesto de normalidad. Ahora acá, esa gráfica es un poco difícil de entender, ¿listo? Pero básicamente está analizando los residuos de un modelo. Y aquí, que son los errores. Y aquí, por ejemplo, analizamos que los errores se van hacia un lado. La mayoría de los errores se agrupan en una parte. Deberían estar dispersos por acá, en torno a su media, pero no, se quedan en una sola parte. En ese caso, no cumple con el supuesto de normalidad. Y en este caso de la derecha, sí cumple. ¿Listo? Porque los supuestos se mueven alrededor de su media. Esto es simplemente otra manera gráfica de analizar esto que está acá. ¿Listo? Simplemente los datos se comportan alrededor de su media. Esta es la media, esta es la media. Una media tendencial, recuerda, no es lo mismo que la de la varianza, que es constante. Esta es la varianza constante. Bien. Entonces, con eso tendríamos analizado ya el supuesto de normalidad. Cumplimos con el supuesto de completitud, con el supuesto de homoelasticidad, con el supuesto de no autocorrelación, con el supuesto de exogeneidad, con el supuesto de no multicolinialidad, que ahí les quedé viendo porque no puse las diapositivas que eran, con el supuesto de normalidad. Y ahora les pongo aquí como un repaso de digamos, identificar qué es lo que están preguntando en el parcial. Miren, en el supuesto de completitud se refiere al error de la ecuación. Es el de la ecuación, es el de que tú pones y igual a beta 1, beta 2, etcétera, 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 y al final te aparece el error acá. Si ustedes ven una ecuación que no tiene un error, es una ecuación que está incompleta, que no cumple con el error de completitud, con el supuesto de completitud. Se refiere a esta E del modelo. ¿Listo? En la homoelasticidad se refiere a la varianza de todos los individuos. Y ya saben, se refieren a las matrices, a que la línea diagonal, las matrices de los individuos sean iguales. ¿Listo? Luego viene la no autocorrelación. La autocorrelación también se refiere a las matrices, ¿cierto? Pero no a la diagonal, sino a lo que está por fuera de ellas. Y recuerden que debe ser todo ceros. Ahora, la exogeneidad, recuerden que es la relación entre el error y una X. Entre el error y una X. ¿Listo? Ahora sí, la no autocorrelación también es entre el error y el error. Entre el error y el error. Miren lo que está acá, entre el error y el error. La exogeneidad, ahora sí, es entre el error y la X. ¿Cierto? La no multicolinialidad es entre la X y la X, deben ser independientes. Y la distribución normal, pues se refieren a la manera en que se distribuyen. Este símbolo acá, se me olvidó decirle, significa distribución normal. Los errores se distribuyen de manera normal. ¿Listo? Siempre que ven ustedes este simbolito raro, eso se llama una virgulilla, significa una distribución normal. ¿Listo? Entonces ya saben, completitud, ecuación con la E igual a 0.
Homoelasticidad, la varianza es igual para todos los individuos. No autocorrelación entre los errores de los individuos. Exogeneidad entre el error y la X. No multicolinialidad entre las X. Y la distribución normal. ¿Listo? ¿Qué es esto? ¿Listo? No sé si tengan algún tipo de dudas o preguntas, si me entendieron, si no me entendieron. También les quería decir que la otra semana tenemos formas funcionales. No creo que alcance ahorita porque me tengo que ir. Tenemos formas funcionales y tenemos, les pienso preparar un repaso sobre los parciales. El parcial que a mí me hicieron cuando estaba haciendo econometría 1. Tengo algunas preguntas allí, pero pues como es información sensible, no quiero exponerme y subirla a internet, porque luego me van a regañar de facultad que estoy subiendo las respuestas del parcial. Entonces voy a hacerlo de manera presencial, ¿listo? Entonces nos vamos a encontrar el jueves para hacer eso, para hacer el repaso de las preguntas del parcial, el jueves en la tarde, jueves de 4 a 6. Y ustedes tendrían parcial, supongo que tendrían parcial el viernes, ¿o qué les ha dicho Julián? ¿No han hablado con Julián? Sí, es para el próximo viernes que... Exacto, entonces, sí lo que supongo. Entonces tendrán parcial el viernes y tendrán entonces el jueves para analizar esto. Y también, si quieren, si ustedes me dicen si tienen dudas todavía, podemos sacar el viernes también, el viernes en la tarde, antes de parcial, para dar una repasada. Entonces nos queda el video de formas funcionales, grabarlo, nos queda el repaso del parcial pasado, o sea, el que me hicieron, ¿me entiendan? Parcial de segundo corte, y nos queda entonces la monitoría del viernes. Las últimas dos son presenciales. ¿Listo? Entonces no sé si tengan algún tipo de duda o alguna otra cosa. Por mi parte, ninguna. Listo, Andrés. Entonces pues yo me despido de Santiago, de Andrés, de Gilbert, de Jefferson. Y no siendo más, entonces que tengan un feliz resto de tarde. Espero que haya sido de su agrado la monitoría. Gracias. Gracias.